Bien, jóvenes, vamos a hacer un conjunto de mezclas donde ya en los depósitos tenemos lo que son los solutos. En el vaso A dijimos que teníamos harina, en el vaso B tenemos arena, en el vaso C tenemos sal y en el vaso D tenemos, perdón, así D tenemos gelatina. Entonces, esos serían los solutos. Recordemos que en una solución o disolución, los solutos están en menor proporción y los solventes van a estar en mayor proporción. En este caso, nosotros queremos tratar de explicar lo que es el tema dispersiones para suspensiones y para coloides. Pero debemos recordar que es una dispersión. Bueno, las dispersiones siempre al principio van a parecer homogéneas, pero también pueden ser heterogéneas. Y pues vamos a tener que los sólidos, líquidos y gases, estos pueden tener una fase dispersa y como soluto, y podemos tener sólido, líquido y gas como una fase dispersante, ¿verdad? Eso es en las dispersiones. Y también en las dispersiones vamos a ver que dispersarse viene siendo como alejarse, ¿verdad? O separarse, ¿sí? Entonces, ah, fíjense de que como ejemplos de dispersiones, pues en la naturaleza tenemos muchas dispersiones, ¿verdad? Lo único que a veces carecemos de la información y pues no nos damos cuenta si esto es dispersión o no, o simplemente no nos interesa. Por ejemplo, tenemos el polvo, las partículas de polvo, es una dispersión porque se esparce en el aire. Tenemos los gases, ¿verdad? Porque los gases como por ejemplo el aire se esparce en el medio. Tenemos el zumo de algunas frutas, cuando las apretamos, por ejemplo, la mandarina, se esparce ese líquido. Tenemos, por ejemplo, aleaciones en algunos, por ejemplo, aparatos o equipos como tractores, palas de tractores, etcétera. Hay aleaciones, ¿verdad? Que son dispersiones también. Y pues la mayoría de las mezclas que nos rodean van a ser dispersiones. Pero, ¿cuáles son los nombres de las dispersiones? Bueno, los nombres de las dispersiones van a ser, fíjate bien, van a ser soluciones o disoluciones, que es lo mismo. Vamos a tener suspensiones y vamos a tener coloides. Pero ordenándolas bien, podemos tener así, miren, suspensiones en un extremo, coloides en medio y soluciones por último. Entonces, porque los coloides nos vamos a dar cuenta de que estas no son ni sólido ni líquido, pero entonces, ¿qué son? Decimos, ¿verdad? Y las vamos a ubicar por tamaño. Ubicándolas por tamaño, entonces, o sea, de sus partículas tendríamos suspensiones, coloides y soluciones, donde las soluciones serían las que presentan menor tamaño de partículas. Ok, entonces yo vengo y voy a colocar agua al depósito A, agua al depósito B, y agua al depósito C. Ok, ahí hemos tratado que ambas estén al mismo volumen. En el caso del depósito D, pues voy a utilizar agua, pero agua caliente, porque como es gelatina, pues necesito, ¿verdad? Que la gelatina haga lo que hace una gelatina, ¿verdad? Suspenderse. Muy bien. Entonces, ok, vamos a mezclar. Fíjense bien. Bueno, voy al depósito A, comienzo a disolver, a mezclar. Y vemos de que el depósito A tiene una apariencia homogénea. Eso es el primer paso que tenemos que hacer para identificar las dispersiones. Si es suspensión
si es coloide o si es solución. Recuerden de que ya las estamos clasificando por el tamaño de partículas. Ok. Ok, se comenzó a ver homogénea. Y pues vamos a tratar de acelerar un poquito más. Ahora me voy al depósito B, a la mezcla del depósito B, que es la arena. También pudo haber sido con arcilla o tierra. Pero en este caso, pues yo arena tenía. Muy bien. Y vamos a tratar de agitarlo casi al mismo tiempo que el anterior. Ok, se logra ver que es en un principio cuando se mezcla homogénea, pero ya distinguimos, creo que se alcanza a ver, la diferencia. Vea, esta mira, se distinguen las dos, la arena y el agua. Ahora vamos con el C. Que sería la sal con agua. Y pues ah, vemos que en el caso del agua y la sal, ¿verdad? No es muy notorio. Ahora vamos en el caso de la gelatina, la vamos a agitar. Ok, y parece homogénea también, ¿verdad? Parece homogénea. Muy bien, entonces vamos a dejar un momento y fíjense, ¿verdad? Que vamos a determinar cuáles de las sustancias. En un momento vamos a determinar cuáles de las sustancias son eh, suspensiones, coloides, ¿verdad? O lo que es una solución. Bien, entonces, fíjate bien, vamos a dar características teóricas, por ejemplo, de las suspensiones. Bien, una suspensión, pues, es una mezcla, fíjate que puede parecer homogénea al principio. Y fíjate que también luego de un momento, pues, se va a convertir en heterogénea. Y esto va a ser bien notorio, ya que a medida que se va mezclando, ¿sí? Fíjate bien, y dejamos pasar el tiempo, estas se van a separar. Y por eso dijimos que va a ser bien notorio y puede sedimentarse. Eso de sedimentarse es separarse. O sea, vamos a tener, digamos que una sustancia se quedó arriba y otra se quedó abajo. Sí. También vamos a tener como ejemplo lo que son los aguas de los ríos sucios, ¿verdad? Eso es una suspensión porque digamos, las sustancias menos densas están flotando como plástico, bueno, y lo podemos ver en el río que pasa por el colegio también. Y vemos arena abajo y vemos líquido en medio. Eso es una suspensión. Las sustancias que son, por ejemplo, soluciones, nunca se van a sedimentar. O sea, no va a haber una separación evidente. No se va a sedimentar ni por arriba ni por abajo. En el caso de las suspensiones, puede sedimentarse una parte arriba y una parte abajo. En el caso de los coloides, fíjate que los coloides son bastante raros porque vamos a tener ejemplos como las salsas, aquellas cosas que no son ni sólidas ni líquidas. En química, en las fórmulas químicas usamos el símbolo AC, que es estado acuoso. Y pues en lenguaje común a veces decimos semilíquido, semisólido. ¿Sí? Pero realmente
en el estudio ya de las dispersiones no vamos a mencionarlo de esa forma, sino que lo vamos a mencionar como un coloide, una dispersión coloidal. Y pues cuando decimos coloide, pues nos vamos a referir, ¿verdad?, a que no es ni sólido, no es ni líquido, pero ¿qué está pasando? Lo que pasa es de que sus moléculas, su estructura molecular experimenta un fenómeno en los enlaces. Y, por ejemplo, vamos a tener lo que es una prueba, ¿sí?, donde si la luz, fíjate bien, se dispersa al atravesarla, este es un coloide. En una solución, la luz no se tiene que dispersar, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se va a dispersar? Porque sus partículas son muy pequeñas. Ahora, cuando se va a dispersar es porque sus partículas son muy grandes. Bueno, vamos a dejar un momento más nuestras sustancias. Bueno, acá tenemos ya teóricamente lo que es la definición de dispersión, ¿verdad? Y suspensiones y coloides. Bueno, y dice que una dispersión pues es un sistema en que las partículas de un material se dispersan, ¿verdad? Y dispersarse es sinónimo de dividirse, ¿verdad? O de replegarse en un conjunto continuo, perdón, en una continua fase de otro material. Entonces, es dividirse en algo, sobre algo, o dentro de algo, ¿verdad? Entonces, eso vendría a ser el significado de dispersarse. Eh, por ejemplo, las suspensiones, las hemos ordenado por tamaño, fíjate bien. Entonces, recuerda, suspensiones son grandes, coloides son medios y soluciones son pequeños. Entonces, mira, una suspensión va a ser una mezcla heterogénea, ¿sí?, formado por un sólido en polvo o pequeñas partículas no solubles, o sea, no se pueden disolver. Y vemos un ejemplo de la solución de sal con agua y vemos la suspensión de almidón en agua, ¿sí? Ok, ya te da una idea de los experimentos que hicimos anteriormente. Las características de estas son, fíjate bien, partículas mayores que las soluciones y los coloides, los que se permiten ver a simple vista. Punto 2, sus partículas se sedimentan. Si la suspensión se deja en reposo, eso es lo que estamos haciendo, sedimentándolas, dándole tiempo para permitirles que algunas se sedimenten, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esa sedimentación y dijimos que sedimentar era dejar que se separe, ¿verdad? Eso significa sedimentar, dejar que se separe. Y el punto número 3, que es la característica 3, los componentes de una suspensión pueden separarse por medio de métodos o técnicas, ¿verdad?, físicos, como son la filtración, la vaporización, decantación, ¿sí? Puede también, fíjate que separarse por tamizado, no lo agregué ahí, pero ahorita me acabo de acordar, tamizado, y que es como colar. Yo creo que cuando hacemos fresco y colamos, pues un fresco de arrayán, por ejemplo, o un fresco de tamarindo, ahí estamos ante una suspensión. Y cuando lo colamos, ¿verdad?, entonces estamos aplicando una técnica de separación. Bien, las suspensiones se reconocen porque son opacas cuando pasamos una luz, ¿sí? O sea, no se puede ver a través de ella. Las partículas o grumos, fíjate bien, son muy grandes que las partículas que están suspendidas. O sea, los grumos están en el fondo o pueden estar flotando y son muy grandes, son más grandes que las que están suspendidas, o sea, las que están flotando en ella. Las partículas son suficientemente grandes para reflejar la luz, por lo que la mezcla es opaca. Entonces, cuando le pongo una luz, me la va a reflejar, no va a pasar la luz sobre ella. A menudo que las partículas más grandes se hunden hasta el fondo y la suspensión se separa sola, ¿verdad? Y puede llevar bastante tiempo, dice. O sea, a medida que pasa el tiempo, vamos viendo la sedimentación y las partículas más grandes se van a hundir, se van a ir al fondo. Y pues vamos a ver la sedimentación a lo largo del tiempo.
Fíjate, tenemos ejemplos, la leche, la pintura, mezclas entre agua y barro, ¿verdad? Alino para ensaladas, estas serían como aceites, ¿verdad? Vinagre, vinagreta, etcétera. Aquí tenemos ya una comparativa, una tabla, ¿verdad? Comparativa entre las tres dispersiones, que son soluciones, coloides y suspensiones. Pero recordad que el tamaño va a ser suspensiones, coloides y soluciones. Entonces vemos, fíjate que el tamaño de las soluciones, menos de 5 nanómetros. Y pues en el caso las coloides de 5 a 200 nanómetros y las suspensiones 200 nanómetros. Ok, ¿quién es más grande? Las suspensiones. Ok, en el caso de la heterogeneidad, o sea, la mezcla, bueno, ambas, fíjate bien, soluciones y suspensiones son, bueno, las soluciones totalmente son homogéneas, pero las dispersiones y las suspensiones van a ser heterogéneas. Por eso te dije, a algún principio vamos a ver que son homogéneas todas las que hicimos aquí, excepto el agua y el aceite, que de una forma inmediata nos dimos cuenta que esa era heterogénea. La separación, ¿verdad? Por filtración, solamente las suspensiones se pueden hacer. Los coloides y soluciones no se puede filtrar. Y veamos por sedimentación, no se puede sedimentar soluciones ni coloides. Suspensiones sí se puede sedimentar. ¿Ok? El sedimento es como tamizar, o sea, separar por una rejilla. La transparencia, bueno, las soluciones son transparentes, los coloides son turbios, no, o sea, son opacos, y las suspensiones pues son totalmente opacos, o sea, no son transparentes. ¿Ok? Esas como características que debemos de tomar en cuenta. Bien, un poquito de historia para los coloides. Vamos a tener Thomas Graham, ¿verdad? Un físico, ¿sí? que descubrió esta importante aporte para la química y la física también. Y fíjate que los coloides son heterogéneos, son sistemas heterogéneos, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Así como lo vimos en la tabla. Y que se caracterizan por la presencia de partículas mayores, moléculas. Y aquí está lo que te digo, mira, que les pasaba algo a las moléculas. O sea, esos enlaces moleculares sufren un proceso en el cual pues se quedan suspendidas ordinarias, pero dice que no son lo suficiente grandes como para ser visibles por el microscopio. O sea, en caso de las suspensiones, sí, ¿verdad? Sus partículas son mayores de 200 nanómetros y estas andan entre 5 a 200 nanómetros. ¿Ok? Y pues pueden estar formadas también por una sola molécula. ¿Sí? Pero esta tiene que ser macromolécula, como por ejemplo las proteínas. Fíjate, la proteína es un coloide y pues tiene dos fases, dispersa y dispersante. La dispersa dice que es una forma discontinua, ¿sí? Y estas micelas, las micelas son las partículas que están suspendidas, fíjate bien. Suspendidas, cuando dice dispersas, es que inmediatamente que lo combinas, eso comienza a ver como una nube, ¿verdad? Y comienza a esparcirse por todo el solvente. Y la fase dispersante está constituido por un medio continuo en la que se hallan dispersas las partículas. Micelas significa partículas. No lo vayamos a olvidar. Esas micelas, fíjate bien, muchas veces están cargadas eléctricamente. Sí, están cargadas eléctricamente y por eso no se diluyen fácilmente. Vamos a tener pues dos estados físicos en los coloides. Vamos a tener los sol y los gel. O sea, esto es la forma. ¿Por qué se llaman sol? Porque tienen una forma de sol. Y esto es un aspecto líquido, ya que las moléculas de soluto que constituyen la fase dispersa se encuentran a menor cantidad que el disolvente. O sea, por ejemplo, cuando mezclamos azúcar con agua, pues vamos a ver
que inmediatamente, como el agua es mayor que el azúcar, entonces eso se disuelve. La forma de gel, un coloide en forma de gel tiene aspectos semisólidos y semigelatinosos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, han visto la gelatina para pelo o la gelatina para comer, pues vamos a tener esa característica. Y el efecto Tyndall, ¿verdad? O Tyndall va a ser, ¿verdad? Esto, que la luz pueda atravesarlo, ¿sí? Y bueno, nos queda menos de un minutito.